La historia de las cruzadas. Las cruzadas son una serie de campañas militares que se dieron entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa o Jerusalén. Para entender mejor las causas tenemos que remontarnos en el tiempo hasta el siglo XI. Recordemos que en aquel siglo el sistema feudal estaba en todo su apogeo. El latifundio y la costumbre feudal de conservar la unidad del feudo generalizada se expresaba a través de mantener el derecho del mayorazgo. ¿Qué era el mayorazgo? Fácil. El derecho por el cual solo el hijo mayor hereda los bienes de la familia. El no beneficiado será conocido como segundón. Esto implicaba que muchos feudales, hidalgos, caballeros y seguidores necesitaban las tierras, pues no tenían acceso a ella. A esto hay que agregarle que la iglesia también contribuía a la concentración de grandes cantidades de tierras. Definitivamente, por ella y por la participación de los hidalgos en estas cruzadas, podemos decir que la causa fundamental fue la búsqueda de tierras en Oriente. La iglesia concentraba producción y tierras, las tenía en mayor cantidad, ya que la nobleza reducía sus posesiones por la necesidad de dotar tierras a sus vasallos. En cambio, la iglesia adquiría más con las donaciones que recibía por, entre comillas, el perdón de los pecados de príncipes y caballeros. Por otro lado, justificaba el orden feudal difundiendo la idea de que el orden terrenal había sido instituido por Dios y por lo tanto el hombre no tenía derecho a modificarlo. Y como última causa también tenemos que recordar el comercio italiano, representado por ciudades portuarias como Pisa, Florencia, Venecia, que también tuvieron gran interés por las cruzadas por los beneficios que podrían obtener de ella. Arranquemos entonces con la primera cruzada. Tenemos que decir que en el año 1095 el Papa Urbano, con el grito Deus Vult, convocó a todos los cristianos al concilio de Clermont, con la participación de las clases feudales, nobleza, clero y el pueblo, planteando recuperar el Santo Sepulcro de los turcos selyúcidas y prometiendo a los cruzados el perdón de los pecados y tierras en Jerusalén, que eran las más ricas de todas las tierras. Respondió al llamado la masa más pobre, quienes vendieron lo poco que tenían para salvar a los hermanos de Oriente, los feudales, los segundones, nobles sin tierras por la aplicación del mayorazgo, y los grandes feudales, quienes en realidad buscaban tierras. La pregunta es, ¿por qué la iglesia convocó a las cruzadas? Fácil, chicos, para obtener influencia en la iglesia de Siria, Jerusalén y sobre todo Bizancio, que ya había roto con la iglesia romana, así como también desviar la sed de tierras de los segundones en Europa oriental, donde la mayoría era propietaria de feudos relacionados a las instituciones eclesiásticas. Por otro lado, y para evitar las suspicacias de la nobleza feudal, sugirió que los bienes de todos los cruzados sean protegidos por esta. Así se dio inicio a la Cruzada Campesina, o también llamada Cruzada de los Pobres, o Cruzada Popular. Esta fue iniciada en Francia por los monjes Pedro de Amiens, o conocido como Pedro el Ermitaño, o Alterio, sin haber predicando en Berry, Picardía y Orleans, logrando así el apoyo del pueblo. Hubo dos razones para enrolarse como cruzados: su necesidad de huir de la explotación feudal y la influencia ideológica que ejercía la Iglesia en las capas más pobres, quienes tomaron las cruzadas como un mandato divino. El financiamiento de esta cruzada fue con la venta a bajo precio de todo lo que tenían los campesinos, y lo hacían rápido porque buscaban salir con todo el grupo de cruzados. Una vez que estos campesinos cruzados llegaron a Constantinopla, tenían que alimentarse, por lo que hicieron una serie de saqueos y disturbios en dicha ciudad. Entonces el emperador de Bizancio, Alejo I Comneno, que quería de todas maneras recibir ayuda de Occidente, decidió pasarlos al otro lado del Bósforo, a Nicea, donde fueron liquidados cerca de 25.000 cruzados por los turcos selyúcidas, que no eran nada amables. Este acontecimiento se desarrolló en la batalla de Sibetot. Es así como estos acontecimientos que les acabo de mencionar anteriormente dieron origen a la cruzada señorial, con un ejército más profesional y compuesto por nobles de baja calumnia.
Sin embargo, el objetivo de estos nobles era enriquecerse y obtener tierras que en Occidente les eran imposibles. Además que a cambio de agua y comida le prometieron a Alejo I, emperador de Bizancio, que las tierras conquistadas iban a ser anexadas al imperio bizantino. ¿Quiénes fueron los que participaron en esta cruzada? Muy fácil, chicos. La cruzada señorial partió desde Lorena, comandados por Godofredo de Bouillon, Roberto de Normandía, Eustaquio y Balduino del Bajo Clero, Bohemundo de Tarento, un pequeño feudal de Italia, quienes ambicionaban un principado en Bizancio, Raimundo de Tolosa, de Francia, entre otros nobles. Todos ellos provocaban saqueos en su camino, como en la región de los Balcanes. Ante estos hechos, el emperador de Bizancio, Alejo Comneno, temeroso de sus posiciones, intentó controlarlos tratando de imponerles vasallaje, con el objetivo de asegurar el control de tierras de Oriente para el imperio bizantino, lo cual fue aceptado por los feudales, aunque en el fondo estos feudales no pensaban entregarles ni de vainas las tierras conquistadas al emperador bizantino. Para el 1097 la nobleza europea ya estaba en el Asia Menor, y el primer enfrentamiento con los turcos selyúcidas se dio por el control de Nicea. A lo largo de esta cruzada se vio pugnas entre los feudales por el control de las tierras. Balduino llegó a tomar Edesa, la que convirtió en su feudo. Algunos dicen que aquí en la ciudad de Edesa se encontró el Mandilium, lo que relacionan con el manto sagrado que cubrió a Jesús cuando ya se encontraba muerto. Antioquía, ex dominio bizantino hasta 1085, cayó en poder de los selyúcidas en 1097. Bohemundo de Tarento, luego de sobornar con algunas moneditas a algunos turcos, logró ingresar a Antioquía, siendo sitiada por los turcos, a quienes venció en el 1098. Luego de ello se declaró príncipe de Antioquía. Algunos dicen que en Antioquía se encontró la lanza de Longinos, o la lanza con la que algunos soldados romanos intentaron confirmar que Jesús se encontraba muerto en la cruz. En 1099 los cruzados lograron tomar Jerusalén, donde degollaron a turcos y judíos. Godofredo de Bouillon fue nombrado gobernador e inició desde aquí la conquista de Siria y Palestina, además de tomar ciudades portuarias en Cesarea, San Juan de Acre, Trípoli, Sidón, Beirut y Tiro. Igualmente, de las conquistas se formaron estados cristianos como el estado-condado de Edesa y Trípoli, como lo podemos observar en el mapa, el Principado de Antioquía y el reino más importante, que era el reino de Jerusalén. Para poder defender a los peregrinos, muchos monjes cristianos tuvieron que adiestrarse en armas, y se crearon así las órdenes religioso-militares, como la de los caballeros templarios, los hospitalarios, que justamente surgieron a razón de un hospital fundado en San Juan de Jerusalén. Además, los templarios, por ejemplo, consideraban existente un rumor bastante fuerte de Europa Occidental, que debajo del Templo de Salomón habían reliquias importantes relacionadas, por ejemplo, a la existencia de Cristo. Podría ser, por ejemplo, el Santo Grial, la cabeza de San Bautista, entre otros tipos de leyendas. Además que, como los templarios querían comprobar ello, tuvieron que contratar los servicios de Hugo de Payens, y justamente fueron a comprobarlos a la mezquita de Al-Aqsa, donde estuvieron prácticamente casi una década. No se sabe si encontraron realmente estos objetos o reliquias valiosas, pero sin embargo los templarios tomaron gran importancia y protagonismo en estas cruzadas. Dentro de otras órdenes religioso-militares también está la Orden del Santo Sepulcro, que fue fundada por Godofredo de Bouillon, y la Orden de San Lázaro, que se encargaba de cuidar a los leprosos. Las constantes guerras de los príncipes feudales de Antioquía contra los bizantinos, así como las de varios señores feudales entre sí, contribuyeron a debilitar a los nuevos estados formados, favoreciendo el contraataque del Islam, que en el año 1144 reconquista Edesa por el emir Imadeddin Senkis de Mosul. La Segunda Cruzada, 1147 al 1149.
A inicios del siglo XII, la presencia de los estados cristianos en el cercano Oriente causó la rivalidad de Bizancio, que trató de expulsarlos de Antioquía, fracasando. A este problema se le agregó la toma de Edesa por los turcos. Ante este contexto, los cruzados buscaron el apoyo de Occidente y del Papa Eugenio III, quien solicitó a su vez apoyo del rey de Francia, Luis VII, en defensa de la fe. Tenemos que agregar que el rey francés Luis VII estaba casado con Leonor de Aquitania y ambos tenían caracteres muy distintos. Mientras que Luis VII estaba muy ligado a la vida religiosa y era prácticamente un sacerdote, su esposa estaba muy relacionada con las fiestas, el vino y la música, y esto más adelante le va a pasar factura en su relación matrimonial. La convocatoria y difusión de esta cruzada recayó en Bernardo de Claraval, quien predicó el peligro en que se encontraba Jerusalén, y para financiarla se procedió a aumentar los impuestos a la población. La cruzada en el SIRG, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico, que es un tema que vamos a ver más adelante, contó con la participación del emperador Conrado III, que estaba en duda entre si participar o no, pero a la final participó, quien buscaba además el control de las tierras de Oriente y el tráfico comercial en el Mediterráneo de las ciudades italianas. Esta cruzada se inicia en el año 1147, tanto en el Sirg como en Francia. Las tropas germanas de Conrado III marcharon contra Icorium, la capital del sultanato de Rum, pero fueron vencidas en la segunda batalla de Dorilea en el año 1147, en donde Conrado terminó herido y estuvo de baja en Constantinopla. Luis VII tomó las tropas restantes germanas y marchó en dirección a Antioquía, tomando como camino toda la costa. Todo realmente estaba saliendo mal, pues faltaba alimento y eran emboscados constantemente, pero finalmente llegaron. En Antioquía se encontraron con Raimundo de Poitiers, que era tío de la esposa de Luis VII, Leonor de Aquitania, y como se imaginarán, ambos organizaban fiestas consecutivamente, una tras otra. Incluso algunos dicen que el tío y la sobrina terminaron en una relación sentimental, cosa que levantó los celos de Luis VII, que mandó a su esposa de regreso a Francia. Una vez en Antioquía decidieron partir a Jerusalén, a la ciudad de Acre, que era la capital, en donde se reunieron Luis VII, el emperador Conrado III de Alemania y su futuro hijo Federico Barbarroja, con otras personalidades importantes. Dentro de los objetivos que se plantearon fue justamente asediar Damasco, que por cierto era una ciudad muy bien protegida, con murallas. Y pues esta intervención militar terminó en un duro fracaso para los intereses de Conrado III y Luis VII, culminando esta segunda cruzada. Ajá, ¿te acuerdas que te había comentado que Luis VII y su esposa Leonor de Aquitania no se llevaban muy bien? Pues resulta que se divorciaron para el año 1152 y Leonor de Aquitania encontró otro esposito en Enrique Plantagenet, que sería rey de Inglaterra en 1154. ¿Y qué significó eso? Que parte de Francia, como los condados de Anjou, Aquitania y otros, terminaron en manos inglesas. Además, fruto de este nuevo amor de Leonor de Aquitania, con Enrique Plantagenet nació un hijito llamado Ricardo I, apodado Corazón de León, que va a ser uno de los más bravos de la tercera cruzada que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a estudiar la Tercera Cruzada, tenemos que conocer quién fue Saladino. Este personaje de origen kurdo, en el año 1169, fue nombrado comandante en jefe del ejército sirio y llegó a convertirse en visir de Egipto. Para el 1174 expandió su poder por Siria y al norte de Mesopotamia, derrotando a los musulmanes en Damasco, Alepo y Mosul, convirtiéndose en sultán. Más adelante se enfrentó a los cruzados, como vamos a ver ahora en la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada, 1189 a 1192. La Tercera Cruzada se inicia en el año 1189. El emir Salat al-Adin, o como hemos llamado a este personaje Saladino,
originó la Tercera Cruzada para frenar los asaltos que hacían los cruzados a las caravanas musulmanas desde Jerusalén. Saladino inició su campaña en 1187 y tomó las ciudades de la costa del Mediterráneo, Acre, Beirut, Sidón, Jaffa, logrando aislar a Jerusalén y finalmente tomarla. En Europa, la caída de Jerusalén provocó la convocatoria a la Tercera Cruzada por el Papa Gregorio VIII y luego por Clemente III. En esta cruzada, las ciudades italianas de Venecia, Génova y Pisa lograron mayor desarrollo comercial, porque se encargaron de suministrar a los estados cristianos de Europa mercancías que llegaban a las costas de Siria. Esto se había iniciado desde el triunfo de la Primera Cruzada. En esta cruzada participaron tres reyes. Primero tenemos a Federico I Barbarroja de Alemania, que por cierto tenía una fijación especial con Saladino y querían agarrarse a puño limpio. Y de los tres monarcas era el que tenía mayor edad, tenía casi 70 años. Por otro lado teníamos a Felipe II Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra, sí, del mismo que te hablé hace unos instantes. Antes de partir en 1183, Inglaterra y Francia hicieron la paz ante la convocatoria de una nueva cruzada. Para ello se diferenciaron con una cruz blanca y una cruz roja respectivamente. En el 1183, Federico II, Felipe II Augusto y Ricardo I enrumbaron a la Tercera Cruzada. Y como sabemos, particularmente Federico II Barbarroja quería enfrentar personalmente a Saladino, pero no lo va a lograr, ya que la última batalla que va a librar va a ser la batalla de Iconium en el año 1190, ya que de camino a Tierra Santa, por Anatolia, se cayó del caballo y se ahogó en el río Salef por su pesada armadura. Luego muchos de sus soldados murieron por la peste y encima Saladino destruyó un hospital para peregrinos alemanes. Sin embargo, otros peregrinos con velas de barco construyeron hospitales permanentes, dando así origen a la Orden de los Teutones. Para 1190 estaban listos los cruzados de Francia e Inglaterra. Para el caso inglés, Ricardo, Corazón de León, financia la cruzada obligando a pagar el diezmo de Saladino y vendiendo todos los cargos feudales. Ambos reyes tuvieron problemas por el intento de posesión de Sicilia, por parte de Ricardo, que le permitiría controlar la ruta comercial con África del Norte, y por el control de Acre, que determinó finalmente el regreso de Felipe Augusto a Francia y el retiro de este de dicha cruzada. Chipre, conquistada por Ricardo Corazón de León en el año 1191, es cedida en feudo a Guido de Lusignan, representante de la Orden de los Templarios. Ante la incapacidad de lograr la reconquista de Jerusalén, Ricardo y Saladino llegaron a un acuerdo en 1192. Los cruzados mantendrían el control de la costa oriental del Mediterráneo, importante por los contactos comerciales, mientras Saladino mantenía el control en Jerusalén, previo compromiso de permitir a los peregrinos y comerciantes lograr llegar a Tierra Santa sin que sean asesinados. Esta cruzada fue parcialmente exitosa, sin embargo muchos se decepcionaron ya que no se pudo recuperar el objetivo principal, que era Jerusalén, originando posteriores cruzadas. La Cuarta Cruzada, 1199 a 1204. Esta cruzada fue convocada hacia 1198 por el Papa Inocencio III y contó con el apoyo de algunos feudales franceses, a fines de 1199, que se empezó a organizar esta cruzada. En realidad, los grandes feudales franceses participaron con el fin de obtener tierras en Oriente y a la vez protegerse del rey francés Felipe Augusto, ya que sus tierras, ahora por ser cruzados, quedarían custodiadas por la Iglesia. Esta cruzada inicialmente estuvo dirigida hacia Egipto, pero al ser Venecia la encargada del transporte de los cruzados, aseguró para sí la mitad de lo que conquistaran estos. El gobernante de Venecia, llamado Enrique Dándolo, que si lo decimos al revés suena Dándolo Rico, o sea, medio extraño, aprovechó la falta de los hombres en las cruzadas para complementarnos con los suyos, y además otorgó a los cruzados 50 embarcaciones. Obviamente que este personaje estaba muy interesado en el expansionismo comercial de Venecia. Incluso una de las primeras tareitas que les encargó Enrique Dándolo a los cruzados
fue atacar el primer punto de agresión veneciana. Y si bien es cierto, este lugar era cristiano, nos estamos refiriendo a Zara, el lugar donde los piratas atacaban el comercio veneciano. Pero tú te preguntarás, profesor, estaba prohibido que los cristianos ataquen a otros cristianos, pero en ese tiempo muy poco importaba. La cosa se complica cuando el hijo del emperador bizantino Isaac II, llamado Alejo IV, envió un mensaje a los cruzados, diciendo que su tío Alejo III había echado del poder a su padre, y si los cruzados ayudaban, les darían 200.000 marcos y muchos soldados para las cruzadas y así recuperar Tierra Santa. Pero esto era mentira porque los bizantinos estaban en crisis. Los cruzados llegaron a Constantinopla y el usurpador Alejo III huyó, y así se repuso a Isaac y a su hijo en el trono. Pero los bizantinos no querían a los cruzados en sus tierras, y aprovechando este revuelo, Alejo V tomó el trono. Esta fue la excusa para que los soldados cruzados tomasen nuevamente la ciudad en 1204. Así, por 10 largos días, prácticamente Constantinopla fue una urbe en llamas y un baño de sangre. Después de haberse sitiado Constantinopla en 1204 por parte de los cruzados, se fundó el Imperio Latino de Oriente. La élite bizantina se refugiará en Nicea con intención de recuperar Constantinopla. Obviamente la mayor beneficiada de todo fue Venecia, que se quedó con colonias bizantinas en el Peloponeso y logró adjudicarse la isla de Creta, desde donde ponía control a la ruta marítima de Occidente a Siria, Palestina, Egipto y Constantinopla. La Iglesia, por su parte, con Inocencio III, envió a Benedicto para organizar el control de la Iglesia griega, organizando debates en donde se quería demostrar la superioridad de la Iglesia católica, pero fracasó, ni siquiera logrando aprobar mediante el Concilio de Letrán los ritos griegos. La presencia de los cristianos occidentales en Oriente significó para la población común una mayor explotación, pues su condición de servidumbre fue más consolidada, por lo que iniciaron una lucha contra el abuso de los occidentales y contra la religión católica. Así, en 1261, los habitantes de Constantinopla, aliados con los genoveses, que les proporcionaron dinero y naves, se apoderaron de Constantinopla, nombrando como gobernante a Miguel Paleólogo, consiguiendo su autonomía y reinstalando la sede del Imperio bizantino. También se cuenta, aunque tiene mucho de leyenda, que en el año 1212 tuvo lugar una pequeña cruzada conocida como la Cruzada de los Niños, en la cual un grupo de muchachitos iba a luchar a Tierra Santa pensando que su inocencia, de alguna forma, los haría inmunes a las espadas enemigas y los musulmanes se rendirían por compasión y amor. O sea, prácticamente solamente les faltaba llevar fotos de gatitos para dar más ternura. La cosa no salió tan bien, los niños partieron de Alemania y muchos murieron cruzando los Alpes, con bastante frío. Los que quedaron llegaron al puerto de Niza, algunos agarraron barcos, algunos barcos se hundieron y los pocos que quedaron llegaron a Alejandría en Egipto. No tuvieron mucho tiempo de predicar amor ya que fueron capturados y vendidos como esclavos. La Quinta Cruzada, de 1217 a 1221. La Quinta Cruzada se inició en el año 1217. En aquellos años el control cristiano en Oriente Próximo se limitaba a una pequeña franja costera y un poquito más. El Papa Inocencio III quería intentar recuperar Tierra Santa otra vez. Quizá esta vez todo le salía bien, o al menos eso creía. En esta cruzada participaron dos monarcas muy importantes. Por un lado teníamos al monarca Leopoldo VI de Austria y también Andrés II de Hungría, quienes llegaron a Acre para reunirse con Juan I de Brienne. El plan iba a ser asediar la ciudad portuaria de Damieta, en Egipto. Costó bastante, pero finalmente lo lograron, y cayó en poder de los cruzados. Las tropas del sultán Aladil I, por cierto, primo hermano de Saladino, huyeron y este en plena retirada murió de un infarto. Su hijo Malil al-Kamil le sustituyó. Los cruzados demoraron casi un año en ponerse de acuerdo cómo repartirse esta ciudad.
Luego fueron rumbo al Cairo, la capital. Sin embargo, Al-Kamil había tenido tiempo de organizar su ejército, y encima la crecida del río Nilo hizo que las tropas cristianas acabasen algunas ahogadas y otras cubiertas completamente de lodo. Esto hizo que tuvieran que devolver la ciudad de Damieta y regresar, dando fin así a la Quinta Cruzada. También tenemos que recordar que en esta cruzada participó San Francisco de Asís, que soñaba con convertir a los musulmanes en cristianos e incluso tuvo un encuentro con Al-Kamil, al que le cayó bastante bien e incluso Al-Kamil le regaló una especie de cuerno de marfil que estaba tallado y que le servía a San Francisco de Asís como una especie de visa para que no sea asesinado en territorio musulmán. La Sexta Cruzada, año 1228. La Sexta Cruzada se dio en el año 1228. En esta solamente participó Federico II de Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este emperador tuvo como primera esposa a Constanza de Aragón, pero se le murió. Su nueva esposa iba a ser Yolanda de Jerusalén, pero para casarse con ella tenía que ir a Tierra Santa y participar de la Quinta Cruzada, algo que el Papa Honorio III le insistía y le insistía, pero que él posponía y posponía. A las finales se casó en 1225 y fueron proclamados reyes de Jerusalén. Ni con esas este emperador se animaba a ir a las cruzadas y por eso acabó ganándose una excomunión. Presionado por todo el mundo, acabó por participar en la Sexta Cruzada. Es así como este emperador tomó Chipre e hizo una tregua con el sultán Ayubí al-Kamil, el sobrino de Saladino, con el que por cierto hizo una muy buena amistad. Sin ningún tipo de lucha, solo con diplomacia, le devolvió Jerusalén y Belén. Pero el Papa Gregorio IX lo excomulgó otra vez por ir allá supuestamente sin su permiso y lo nombró como pirata y servidor de Mahoma. Incluso para hacerlo regresar a la fuerza, Gregorio IX envió tropas contra los dominios de Federico en Italia, obligándole prácticamente a regresar y dando por culminada esta nueva cruzada. La Séptima Cruzada, 1248 a 1254. A partir del año 1244, los musulmanes volvieron a controlar los territorios cristianos y Jerusalén, provocando la convocatoria de una nueva cruzada por el Papa Inocencio IV. Y esta vez esta cruzada va a estar dirigida por Luis IX, o conocido como San Luis, rey de Francia, que va a estar acompañado de sus hermanos Carlos de Anjou, Alfonso de Poitiers y Roberto de Artois. El objetivo principal de esta cruzada era conquistar Egipto, que controlaba Jerusalén. La cruzada se inició en 1248. Atacaron Damieta cuando los cruzados pretendían avanzar más al sur. El ejército francés fue sorprendido por una de las periódicas crecientes del río Nilo, que fue aprovechada por los musulmanes para derrotar a las tropas del ejército francés. Tras la derrota se produjo la captura del rey y de sus hermanos en el 1250, teniendo que desocupar Damieta y pagar una gran cantidad de dinero para lograr la libertad del soberano, finalizando así la Séptima Cruzada. La Octava Cruzada fue organizada nuevamente por Luis IX, pero la pregunta es ¿por qué Luis IX querría hacer otra cruzada? Fácil, porque se sentía algo culpable ya que no pudo recuperar Jerusalén o Tierra Santa en la Séptima Cruzada. Es así que esta Octava Cruzada se dio en el año 1270. El objetivo de esta cruzada va a ser Túnez, Cartago, en el norte de África. Aquí es donde surge otra pregunta.
¿Por qué Luis IX tenía como objetivo Túnez? Fácil, chicos, porque el sultán de Túnez le había prometido a Luis IX convertirse al cristianismo. Además, el rey de Francia buscaba asegurar el pago de tributos que Túnez estaba obligado a dar a Francia por el comercio de cereales que tenía con Sicilia, en ese entonces dominado por Luis IX. Como ya te debes imaginar, el sultán tunecino mintió tanto en el hecho de transformarse al cristianismo como en el pago de impuestos. Es por eso que al pacífico Luis IX no le quedó otra cosa más que sitiar la ciudad de Túnez. Y así fue, pero lamentablemente hubo una peste que afectó gravemente a sus tropas, y no solamente a sus tropas, sino también a su familia en general, a algunos hermanos, a su hijo que falleció, y obviamente a él que se había entercado en atender personalmente a los enfermos de dicha peste. Y lo que sabemos con respecto a Luis IX es que esta peste le causó la muerte en la ciudad de Túnez. Y como tú sabes, Túnez está en África. ¿Te imaginas cómo es que fue el entierro de Luis IX? Después de la muerte de Luis IX, Francia consiguió mantener el comercio con Túnez y la continuación del pago de tributos de este gracias a la labor de los hermanos de dicho monarca, dando así por finalizadas las cruzadas, que no obtuvieron el objetivo principal, que fue recuperar Tierra Santa o Jerusalén, y fueron en líneas generales un total fracaso. Con respecto a las consecuencias, tenemos que decir que existieron principalmente tres. Por ejemplo, tenemos las consecuencias económicas, ya que se mejoró de alguna manera las relaciones comerciales entre Europa Occidental con Oriente, desempeñando un papel preponderante las ciudades, porque contribuyeron a la separación de la agricultura y la artesanía, que ya se estaba desarrollando en el siglo XI. En el aspecto social, las guerras contribuyeron a la decadencia del sistema feudal, pues los grandes nobles terratenientes se vieron perjudicados, quedaban endeudados, derrotados y sus tierras hipotecadas. Como clase social, su prestigio y su poder se había debilitado. Por otro lado, la burguesía, la emergente clase de comerciantes, se convertía en el sector adinerado con una creciente influencia a nivel sociopolítico. Eran los nuevos ricos que poco después desplazarían a la nobleza. Y en cuanto a consecuencias políticas, los reyes empezaron a centralizar tierras de los nobles feudales. Esto les otorgó un mayor control sobre ducados, marcas y condados de una forma rígida, capaz de aplacar la autonomía señorial, la conocida poliarquía, y apagar de alguna manera con sangre a los levantamientos campesinos. Este proceso centralista es denominado monarquía, es decir, grandes privilegios concentrados en el monarca o rey. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado esta clase y no olviden por favor revisar los enlaces adicionales que estoy dejando en Cubicol. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.